Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, tú eres mi Dios y protector. Salmo 42. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Terminábamos la semana pasada con esa serie de programas que dedicábamos a los profetas. Terminábamos, como no podía ser de otra manera, con el profeta con mayúsculas, que es Jesús. Ahora querría tocar algunos libros en concreto de la Biblia. Algunos ya hemos hecho desde otro punto de vista, algunos programas hace tiempo, me acuerdo durante el tiempo de pandemia. Pero querría, si os parece bien, pues hacer una relectura muy familiar, muy tranquila. En esta emisora tienen programas muchísimo más preparados que el de un servidor, pero querría que repasáramos juntos, que creciéramos juntos desde el Evangelio de Mateo. Había pensado también en el de Juan. Luego, si Dios me da valor y fuerzas, el de Lucas, para acto seguido intentar adentrarnos en los hechos de los apóstoles. Pero bueno, eso con el tiempo. Hay una pregunta en el Evangelio de Mateo que siempre me ha interrogado, que está en Mateo 13, 51, 52, y que quisiera que fuera el comienzo de este programa y de esta serie de programas. ¿Entendéis todo esto? Le dijeron sí. Y él les dijo: por eso, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. Con este breve diálogo, con esta pregunta, concluye las enseñanzas de Jesús a sus discípulos por medio de parábolas. Por eso había pensado el título de estas series de programas como el tesoro del escriba. Este título, ¿por qué? Pues bueno, porque refleja muy bien la forma en que Mateo compuso su evangelio. Se sirvió de lo viejo, es decir, de las antiguas escrituras de Israel que hoy conocemos como Antiguo Testamento, pero sobre todo supo sacar lo nuevo, es decir, las tradiciones que había recibido sobre Jesús. Con este título pretendo o quiero reflejar también lo que es para nosotros la palabra de Dios, un tesoro inagotable del que sabiamente hemos de ir sacando lo que en cada momento se necesita. ¿El por qué comenzar con el Evangelio de Mateo? Bueno, pues simplemente comienzo por Mateo porque estamos en los leccionarios que utilizamos la mayor parte de las confesiones cristianas, coincide con el ciclo A, y de la liturgia dominical, y es en el que leemos este Evangelio, el de Mateo. Por eso, bueno, pues sí, por simple coincidencia, aunque ya llevamos un tiempo comenzando, de hecho ya estamos casi en breve con las puertas de la Pascua, pero bueno, durante ese tiempo ordinario seguiremos leyendo a Mateo. Y luego porque el Evangelio de Mateo para mí tiene su propia personalidad. No es extraño que su autor emprendiera la tarea de componer otro Evangelio cuando las comunidades ya tenían el de Marcos. Tal vez le moviera a ello el hecho de que Marcos no había incluido en su Evangelio importantes tradiciones sobre Jesús, principalmente de sus dichos y parábolas. Aunque también es probable
que Mateo compusiera su evangelio porque la situación de su comunidad era diferente y no le resultaba fácil encontrar orientación en el evangelio de Marcos. En todo caso, Mateo elaboró una obra ordenada y bien estructurada en la que se intercalan las palabras y las acciones de Jesús, una obra con especial sensibilidad para la situación que estaba viviendo su comunidad. Así pues, hermanas y hermanos, el camino que les propongo iniciar hoy se apoya en tres pilares, en tres claves de lectura que es importante tener en cuenta antes de comenzar a caminar. En primer lugar, les sugiero hacer este camino no en solitario, sino con otros creyentes, en comunidad. Esta dimensión comunitaria está especialmente presente en las cartas de Pablo dirigidas a comunidades concretas que habían sido fundadas por él. Esta primera clave exige una actitud de apertura y sencillez, de aceptación de los demás y de entrega generosa de uno mismo. En segundo lugar, les propongo que la lectura se haga con actitud de fe y en clima de oración. Me gustaría que hiciéramos una lectura creyente, ustedes y yo, sin excepción. Hay muchas maneras de leer la Biblia. Nosotros elegimos una que responde a la intención con la que Mateo escribió su Evangelio, dar testimonio de su fe en Jesús resucitado. Pretende, en medio de su iglesia y presente. Esta segunda clave requiere de los oyentes, del que narra, del que les acompaña, una actitud de apertura a Dios, de fe en su capacidad de hablarnos hoy a través de su palabra y de los acontecimientos de la vida. Y en tercer lugar, hermanas y hermanos, al hacer esta lectura debemos estar abiertos a la conversión. Estamos en tiempo de Cuaresma. No puede ser de otra manera. Todo nuestro esfuerzo en este tiempo es eso, convertirnos. Si la experiencia que Mateo dejó reflejada en su Evangelio no va cambiando nuestras vidas, si no nos dejamos interpelar y transformar por ella, entonces nuestro acercamiento a la palabra de Dios, no solo al Evangelio de Mateo, sino a la palabra de Dios, habrá sido inútil. Así pues, lo que les propongo es que hagamos una lectura comunitaria del Evangelio de Mateo, en clave de oración y orientada a la conversión. Me van a permitir que a modo de introducción y para terminar hoy, les lea pues una carta, digamos, que la comunidad de Mateo envía a nuestra comunidad. No sé el autor, la tenía entre unos papeles y no apunté el autor o era de algún libro de estos corales que nunca sabes quién lo dirige. Pero bueno, me pareció curiosa y la rescato para ustedes. Es la carta que la comunidad de Mateo, escribía a nuestras comunidades ahora en el siglo XXI. Dice así: las comunidades cristianas que vivimos en el año 80 en la región de Antioquía, de Siria, queremos compartir con vosotros el testimonio escrito de nuestra fe en Jesús de Nazaret, el Cristo, Mateo 1:1, el Mesías, Mateo 1:18, el Hijo de Dios, Mateo 16:16. Nuestra comunidad comenzó a formarse hace unos 50 años. Fue entonces cuando algunos de nosotros empezamos a oír hablar de un hombre bueno que vivió en Galilea. Se llamaba Jesús y era originario de una pequeña aldea llamada Nazaret. Cuentan nuestros abuelos que algunos enfermos se desplazaron desde aquí hasta Cafarnaúm para ser curados por él, Mateo 4:24. Su persona dejó una honda huella en ellos. Poco tiempo después llegaron hasta nosotros personas que se decían discípulos de ese hombre, aunque en la región no se les diferenciaba de los judíos, pues de hecho acudían a la sinagoga a rezar. Aunque daban importancia a la ley de Moisés y a la circuncisión,
El precepto del amor y las enseñanzas de su maestro tenían para ellos una importancia aún mayor. Gracias a la predicación de estos misioneros, muchos de nuestra región creyeron en Jesús de Nazaret. Tras los acontecimientos ocurridos en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y del templo, este grupo, fundamentalmente judío, decidió abrirse a los paganos porque entendieron la dimensión universal del mensaje que había predicado Jesús. Mateo 18, 19, 20. Al menos una vez por semana nos reuníamos en comunidad para hablar de él, de su vida, pasión, muerte y resurrección. Al comienzo, su memoria era presentada por apóstoles o discípulos suyos. Teníamos así la garantía de recordar fielmente lo que sucedió. Pero estos primeros seguidores empezaron a morir con el paso del tiempo. A pesar de ello, nosotros seguimos fieles a la memoria de Jesús, el Señor, y a las enseñanzas de sus apóstoles, cuyos recuerdos comenzaron a escribirse por entonces. Cuando nos enteramos de que las comunidades de Galilea habían puesto por escrito los dichos de Jesús que habían oído a sus discípulos, encargamos a uno de los nuestros que los visitara para hacer una copia de esta colección de dichos del Señor. Regresó trayendo unas hojas de papiro que guardamos como un tesoro. Tuvimos, además, la alegría de recibir por medio de catequistas visitantes un libro sobre la vida de Jesús que se había difundido mucho entre las comunidades de Roma. Vosotros lo conocéis como el Evangelio de Marcos. Constatamos con satisfacción que lo que nosotros sabíamos acerca de la vida, los hechos y dichos de Jesús, coincidía con lo que había sido recogido en estos escritos. Descubrimos que teníamos problemas similares, pero también situaciones muy diferentes. Entonces nos propusimos hacer un nuevo libro capaz de responder con claridad a nuestros desafíos y conflictos. Aprovechamos todo el material que teníamos a nuestra disposición, las hojas con los dichos de Jesús, el libro de las comunidades de Roma y otros recuerdos que recogimos por personas diferentes que circulaban en nuestras comunidades. Surgió así lo que vosotros conocéis como el Evangelio de Mateo. No pretendimos abarcar todos los detalles de la vida de Jesús. Quisimos que sus palabras y la experiencia de los discípulos que convivieron con él fueran luz y fortaleza para nuestra fe. Intentamos presentar al Maestro a partir de lo que significa para nosotros. Buscamos decir lo que supone seguirle desde las situaciones y los problemas concretos que nos afectan, siendo fieles a su recuerdo y sabiendo que él mismo, Jesús resucitado, estaba con nosotros. Mateo 28, 20. Por eso, no adoptamos sin más el Evangelio de Marcos llegado desde Roma. Necesitábamos uno nuestro, fruto de nuestra vida y vivencia comunitaria. En él no aparece el nombre del autor. Ha pasado a la historia, como el Evangelio de Mateo. Que este anuncio de la buena noticia llevara el nombre de Mateo, un apóstol de Jesús, garantizaba la buena aceptación del texto entre todas las comunidades de la gran iglesia que se estaba formando. No es falsedad, sino un recurso que otros muchos utilizan en nuestro tiempo. Recordad que con el Antiguo Testamento sucedió lo mismo. Como autor del Pentateuco se puso a Moisés, de los Salmos a David, de los sapienciales a Salomón. Lo leemos en la fracción del pan, en la preparación al bautismo y en otras celebraciones y reuniones. Nos permite recordar las enseñanzas, las acciones y la relación de Jesús, el Hijo de Dios, con sus discípulos. Con él hacemos vida su proyecto en nuestro caminar diario. Superamos las dificultades, alentamos nuestra fe. Nuestros misioneros lo ofrecen a otros grupos cristianos. Así ha llegado hasta nosotros. Ojalá nos ayude y os ayude a caminar en comunidad y a perseverar en el anuncio y el testimonio del reino. Pues bien, hermanas y hermanos, aquí lo dejamos. Cuando lo he leído y releído esta mañana, yo pensaba cómo sería la carta que nosotros, cristianos del siglo XXI,
escribiríamos a esa primera comunidad de Mateo. No sé, quizá no seríamos capaces ni de ponernos de acuerdo. Pero bueno, aquí queda. Seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Se despide de ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a esta próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia